Castillo y bienvenidos a mi canal donde hablo sobre opiniones y reseñas de libros que he leído y que me gustaría recomendarles a ustedes. En esta ocasión, pues leí este libro, Rusia, de Edward Rutherford, hace aproximadamente un año, poco más de un año, y Las Brujas de San Petersburgo, de Imogen Edward Jones, que leí apenas en noviembre del año pasado. Igual que en mis entregas anteriores, haré un video por separado para cada libro. En esta ocasión estoy recomendando dos libros que hablan sobre la historia de Rusia. ¿Qué tiene esa Rusia que siempre nos atrae? No lo sé todavía, pero bueno. Primer libro que les recomiendo, Rusia, de Edward Rutherford. ¿Quién es este autor? Pues es un escritor bastante, pues, famoso. Nació en Inglaterra y es autor de libros como Londres, París, Nueva York, Príncipes de Irlanda, Sarún, y se diplomó en Historia y Literatura en Cambridge. Este libro lo escribió entre 1987 y 1991, mientras se encontraba en Rusia, viajando para conocer más sobre su historia. Es realmente una novela histórica, no es del todo 100% histórica, por lo tanto es bastante agradable. Es un libro grande, como pueden ver, cerca de ¿cuántas páginas? 1020 y tantas páginas, 1043 páginas. Sí, puede llegar a ser pesado para algunos, pero yo realmente lo recomiendo. Y pues vamos a ver en qué se compone o cómo se descompone este libro. Pues sí, al principio te define que va a hablar de un pueblo ficticio que se llama Ruska y de un pueblo real, bueno, del país real, que es Rusia, y te advierte que va a introducir personajes ficticios para, pues, contar de mejor manera la historia. También cuenta con un mapa, no sé si lo alcancen a ver, pero básicamente te describe dónde está Finlandia, Suecia, Novgorod, San Petersburgo, pues Moscú y Ruska 1, Ruska 1 y Ruska 2, las dos ciudades falsas con las que nuestros personajes irán contándonos la historia de Rusia. Y nos trae también un árbol genealógico en donde nos cuentan es un árbol genealógico de los personajes ficticios y cómo se van a ir, pues, desenvolviendo en esta historia. Y la forma en que se compone este libro, pues tiene diferentes capítulos y empieza sino por etapas en la historia de Rusia. Por lo tanto, empieza siempre con el bosque y la estepa, es el primer capítulo, bosque y estepa. Pues como sabemos, Rusia se formó o tuvo sus orígenes en una estepa allá en el este de Europa. Después viene el río, pues hay un río por ahí, el río Volga, está muy famoso. Después viene el Tártaro, quiénes eran los tártaros. Habla otro capítulo que se llama el Ícono, viene sobre el cosaco. Luego viene Pedro el Grande, Catalina, el duelo, padres e hijos, la revolución y termina con coda y un epílogo. Así es como se divide este libro. Ahora, ¿por qué lo recomiendo? Bueno, la historia rusa o la historia de cualquier país puede llegar a ser bastante tediosa si no encontramos un libro que nos llame la atención. O podemos buscar en alguna enciclopedia o en Wikipedia o en alguna página de internet y quizás ponernos a leer un poco sobre, no sé, sobre los zares, un poco sobre la revolución, un poco sobre la Segunda Guerra Mundial, un poquito sobre Pedro el Grande. Por así decirlo, si hablamos de México, pues podemos hablar un poco del colonialismo, un poco de la independencia, de la revolución industrial, no lo sé. Pero no llevamos un orden y no sabremos exactamente qué etapa de la historia de cierto país nos llame la atención. Sí, es muy probable que la época soviética, la URSS o la Segunda Guerra Mundial sean de las partes o etapas o épocas de la historia que más llaman la atención, de las cuales se han hecho más películas,
y de las cuales estemos más informados. Pero al ser una historia, una novela del país, pues nos va a nos cuenta sus orígenes y termina con la revolución rusa realmente. No quiero hacer spoilers sobre la novela, pero bueno, es la historia de algún país y ya de alguna u otra forma la podríamos conocer. Entonces, pues sí, quizás puede llegar a ser un poco aburrido. Honestamente, me hizo muy aburrido el primer capítulo de Bosque y Stepa. Pero se requería este capítulo para poder conectar las demás historias y entender por qué el río Volga era muy importante y cómo fueron surgiendo los diferentes pueblos o diferentes reinos dentro de Rusia, los diferentes zares en este caso. ¿Quiénes eran los tártaros? Podemos aprender cómo el imperio mongol empezó a atacar al imperio ruso y por poco elimina a los rusos. ¿Sí? Tiene escenas interesantes, bastante emocionantes, que pues sí nos dejan realmente con ganas de querer saber más. También la discusión o pelea que tuvieron los zares con Europa del Oeste, con el Occidente, y cómo se separó Rusia del Vaticano y por qué adoptaron la religión ortodoxa, cómo se creó ese alfabeto que todos consideramos pues extraño y hasta a veces complicado de aprender, el alfabeto cirílico, y quién lo creó, quién fue ese Cirilo que le dio nombre a ese alfabeto. El libro tiene también, pues nos permite entender quiénes eran esos zares que alguna vez existieron. Iván el Terrible, por ejemplo, y nos cuenta sobre su historia y todas las atrocidades que llegó a hacer. Después llegamos a Pedro el Grande. Bueno, antes de eso, pues también tenemos que saber quiénes eran los tártaros. Y acá describe cómo los tártaros también, o cómo los turcos empezaban también a atacar a los rusos, cómo los rusos iban conquistando regiones de Ucrania y de Polonia, y cómo el imperio era un imperio realmente cerrado. No estaba muy abierto a lo que ocurría en otras partes de Europa y por lo tanto se veía que su desarrollo era más lento. Y cómo llegó Pedro el Grande y cómo se formó San Petersburgo y cómo Pedro fue el que, por así decirlo, trajo la civilización a ese imperio ruso. Es un libro que realmente recomiendo en ese aspecto porque tiene ciertos detalles que a veces dejamos de lado o que no, por así decirlo, pues no conocemos mucho de la historia, nos conocemos lo que nos pintan, ¿no? Como pues Rusia le quitó a Suecia ese terreno pantanoso allá al norte y que ahora se conoce como San Petersburgo. Pero quizás nada más sepamos eso, quizás ni siquiera lo supiéramos, pero esos pequeños detalles históricos son los que hacen al libro pues más interesante aún, porque nos cuentan cosas que no conocíamos o que no son del todo comunes. Y así va aumentando la emoción cuando llega con Catalina, cómo se casó, con quién se casó, por qué tuvo que casarse con tal persona, la cual no mencionaré para no generar tantos spoilers sobre el libro, aunque quizás ustedes ya lo sepan, cómo los países bálticos eran realmente importantes para Rusia, ya que eran la salida marítima hacia Europa, como los alemanes fueron llegando a Rusia, los ingleses también fueron llegando a Rusia, y pues también habla sobre esa epidemia que hubo, bueno, no epidemia como tal, pero sí hubo una especie de pandemia de la cólera que se fue expandiendo o esparciendo por toda Europa, desde Asia hacia Europa. Antes no existían los aviones que esparcían o que llevaban gente infectada a otros lugares, en esa ocasión eran los trenes que transportaban gente, y habla mucho también de cómo el cólera acabó con bastante población. Y después llegamos a la parte en la que los zares van perdiendo su poder realmente. Habla un poco de Rasputín, no habla demasiado sobre eso, no ahonda demasiado, y es algo que quiero advertir sobre el libro, y aunque es un spoiler,
para que se lo vayan a leer, no se sientan tan decepcionados como yo. Los últimos capítulos, en este caso la revolución, ya la narra de una forma muy rápida, a la que yo considero que pudo haber dedicado más énfasis. Habla sobre, pues ya conocemos todos pues a los Romanov, obviamente, y obviamente inventa personajes que no son como tal los conocidos Romanov, pero son aquellos que según se relacionan con los Romanov, y nos empieza a hablar más de ellos, pero no ahonda demasiado en sus vidas, como yo esperaría. Ya al principio empieza a ahondar en las vidas de ellos, pero conforme va avanzando en los últimos capítulos, empieza a perderse eso y sí llega a hablar un poco más del pueblo y de cómo empieza a gestarse la revolución, y ahí es donde se pierde todo. En el libro iba bien, y justo cuando empieza la revolución, cuando llega la Primera Guerra Mundial y todo eso, como que el autor quiere cerrarle el libro rápidamente y ahí perdemos detalles. Todo lo anterior es bastante bueno, es muy recomendable y yo le pondría un 10 al libro si no hubiera sido por ese final que sí, fue muy rápido, muy repentino, le puedo haber dedicado más tiempo, quizás porque la Revolución Rusa, quizás porque la Segunda Guerra Mundial, quizás porque la Unión Soviética sean temas que ya conocemos. Tal vez por eso el autor no decide ahondar demasiado en ellos. No lo sé, pero no deja de ser una buena recomendación para esta cuarentena, para aprender más sobre la historia rusa de ese país tan exótico, por así decirlo, por ese rival que todos conocemos que tiene Estados Unidos, que en las películas lo pintan como los malos. Es un buen libro para saber más sobre ellos, conocer más sobre su historia, más sobre su cultura, más sobre aquello, y hace hincapié mucho en esos íconos de los que ya todos sabemos, ese dorado que es tan distintivo en las iglesias, pues, cristianas ortodoxas, sobre sus guerras contra los mongoles, contra los tártaros, turcos. En general, yo siento que tiene bastantes escenas emocionantes y se aprende bastante de este libro. Por lo tanto, es mi recomendación del día de hoy, Rusia de Edward Rutherford. Muchas gracias por ver este video y los veo en mi siguiente recomendación.